Cuando cualquier persona se acerca a una ley, sea profesional o no, lo primero que intenta saber es a qué responde, cuál es el motivo de su promulgación y por qué se hace. En esta ley, respecto al ámbito concursal, no se dice demasiado en el preámbulo de la ley, en la exposición de motivos. Lo que se dice literalmente es que se modifica la ley concursal en materia preconcursal de los acuerdos de refinanciación con un doble propósito. De una parte, para regular de una manera más completa y a la par más flexible el procedimiento registral de designación de los expertos, de suerte que pueda solicitarse del registrador su nombramiento y seguirse el procedimiento sin necesidad de que el acuerdo esté concluido o el plan de viabilidad cerrado. Y otra parte, para incluir una regla más flexible y más clara del cómputo de la mayoría del pasivo que suscribe el acuerdo y que constituye el requisito legal mínimo para su potestativa homologación judicial. Lo que quiero decir al leeros esto es que esta ley, las modificaciones que hace al ámbito concursal, lo podía hacer esta ley y lo podía hacer cualquier otra, porque no responde a un apoyo a los emprendedores, a lo que responde realmente es aliviar a los juzgados del mercantil de su carga de trabajo e intentar conseguir que los concursos de acreedores lleguen a buen término, cosa que hoy día pues no está siendo así o no está sirviendo a su fin. Yo asistí hace unos cuantos años a una conferencia de Manuel Olivencia, que es el redactor de la ley concursal, y empezó diciendo algo que desde entonces yo repito mucho, y es que igual que un hospital no está hecho para una pandemia, la ley concursal no está hecho para la crisis actual. A partir de ahí todos son reformas. Desde el año 2008 en adelante han sido muchas las reformas a la ley concursal, esta es otra más. Y esta se resume en dos partes principalmente. En primer lugar, un acuerdo extrajudicial de pagos. Se introduce en la ley de emprendedores el artículo 21, que modifica 6 preceptos e incluye en la ley concursal un título, el título 10. Modifica el artículo 3.1, el 5 bis, el 15.3, el 178.2 y el 198.1 y introduce este título que decíamos, el título 10, que desarrolla en profundidad el acuerdo extrajudicial de pago. Nos detendremos en este primer artículo 21 y en estas modificaciones. La segunda parte, la segunda modificación es el artículo 31 de la Ley de Emprendedores, que introduce un nuevo artículo 71 bis y modifica el artículo 71.6 segundo, relativo al nombramiento de un experto independiente que ha de informar los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor y que lo que persigue, en definitiva, es que los acuerdos de refinanciación pues sirvan realmente a su fin y se cumplan y no prolonguen la agonía del deudor común como vienen haciendo hasta ahora. Expuesto estos dos aspectos fundamentales, acuerdo extrajudicial de pagos, primero. Segundo, nombramiento de un experto independiente que informe sobre los acuerdos de refinanciación, nos metemos un poco en materia. El acuerdo extrajudicial de pago tramitado ante el mediador concursal como sistema alternativo al concurso de acreedores. Esta ley de emprendedores introduce el título 10 en la ley concursal, denominado a partir de ahora acuerdo extrajudicial de pagos, mediante el cual se regula un sistema extrajudicial para la negociación de deudas de empresarios, sean personas físicas o jurídicas, que se encuentren en una situación de insolvencia en los términos que establece la ley concursal. El acuerdo extrajudicial de pagos se configura como un sistema ágil en cuanto a procedimientos y plazos, con la finalidad de intentar solucionar, como decíamos, la saturación actual que sufren los juzgados de lo mercantil. Entre otras, se puede destacar como cuestiones más relevantes a esta figura extracontractual las siguientes. Primero, ¿quiénes se encuentran legitimados para iniciar este expediente de acuerdo extrajudicial de pagos? Aclarar que extrajudicial significa que todavía no hemos llegado al juzgado de lo mercantil. Los empresarios, personas naturales que estén en insolvencia actual o que prevean que lo vayan a estar, insolvencia inminente, con un pasivo inferior a los 5 millones de euros. También las personas jurídicas, sean o no sociedades de capital que reúnan los siguientes requisitos que establece el propio artículo 10. Se encuentren en estado de insolvencia, que en caso de ser declarada en concurso, el mismo no hubiera de revestir especial complejidad en los términos previstos en el artículo 190, actual 190 de la ley concursal, esto es, que tenga menos de 50 acreedores, que estime inicialmente que su pasivo es inferior a los 5 millones de euros o que valore sus bienes y derechos, su inventario, también por debajo de los 5 millones de euros. También es necesario para las personas jurídicas que dispongan de activos líquidos suficientes, dice la ley, para satisfacer al menos los gastos del propio acuerdo. Y por último, que su patrimonio y sus ingresos previsiblemente permitan el éxito del acuerdo de pago. Es decir, que este primer sistema de resolución extrajudicial o acuerdo extrajudicial sin tener que llegar aún al ámbito judicial a presentar ninguna solicitud al juzgado de lo mercantil, lo primero que prevé es que se den en el deudor
más o menos las mismas características que se dan en un deudor común que presenta un concurso abreviado. O sea, que sea de una tramitación que no revista complejidad y de un activo, primero, que pague los gastos, segundo, que sea inferior o se estime inferior a los 5 millones de euros y que su inventario también sea inferior a esos 5 millones y que sus acreedores en ningún caso superen los 50. ¿Ante quién se realiza la solicitud de este acuerdo extrajudicial? El deudor que pretenda alcanzar con sus acreedores un acuerdo extrajudicial de pagos solicitará el nombramiento de un mediador concursal, figura que se introduce por primera vez, un mediador concursal. En caso de que el deudor sea empresario o entidad inscribible, un empresario o una entidad que esté inscrita en un registro público, la solicitud se presentará ante el registro mercantil correspondiente al del domicilio del deudor. En los demás supuestos, la solicitud se presentará ante un notario. En los demás supuestos es un supuesto en que el deudor sea una persona física, pues lo presentará ante un notario de su propio domicilio. El nombramiento del mediador concursal por el registro o por el notario recaerá de forma secuencial, dice, entre las personas que figuren en la lista que suministre el registro de mediadores e instituciones de mediación del Ministerio de Justicia. El mediador concursal, igual que cualquier mediador en cualquier proceso judicial, ya se prevé en la Ley 5/2012 de 6 de julio, con lo cual será de esa lista de la que secuencialmente saque el notario o el registro mercantil el nombre del mediador que se encargará de tramitar el acuerdo extrajudicial de pago. Hasta ahora, en el nombramiento de los administradores concursales se sigue un criterio muy parecido. Del listado de administradores concursales que están en los juzgados se nombra a aquel al que por orden toca tramitar el concurso. Sin embargo, este orden se viene alterando con mucha frecuencia, con lo cual imagino que en este supuesto pasará un poco lo mismo y si entonces era el juez de lo mercantil, ahora quizás sea el registrador de lo mercantil o el notario el que valore qué complejidad reviste el concurso a la hora de elegir qué mediador concursal hará falta en cada caso. Requisitos que debe reunir la solicitud del deudor común para que le nombre con un mediador concursal. La solicitud de mediador concursal se hará mediante instancia firmada por el deudor en la que se hará constar, primero, el efectivo y los activos líquidos de que disponga. Segundo, los bienes y derechos de los que sea titular. Tercero, los ingresos regulares previstos. Cuarto, una lista de acreedores con expresión de la cuantía y vencimiento de sus créditos. Quinto, una relación de los contratos vigentes. Y sexto, una relación de los gastos mensuales previstos. Esto no es más que parte de la documentación que se presenta en un concurso. ¿Qué créditos no quedan afectados por un acuerdo extrajudicial? Aquí en la ley se introduce algo particularmente novedoso. Y es que dice que los acuerdos extrajudiciales nunca afectarán ni a las entidades de derecho público, a los créditos de derecho público, ni a aquellos acreedores que gocen de una garantía real y decidan ellos mismos no intervenir en el acuerdo extrajudicial de pagos. En cuanto a la tramitación del expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, se está prevista una reunión con los acreedores y una aprobación del plan de pagos. Siempre hago una comparativa entre el acuerdo extrajudicial de pago antes del ámbito judicial, antes del concurso, y el propio concurso, porque realmente quien se acerca a la ley desde un punto de vista profesional se da cuenta que el acuerdo extrajudicial no es más que una tramitación de un mini concurso, una tramitación o un intento de llegar a un acuerdo con los acreedores, igual que en un concurso lo es realmente saber cuáles son los créditos que tiene a su favor cada uno de los acreedores, cuál es la deuda del concursado, al final llegar a otro acuerdo que es el convenio, si se puede, y si no, liquidar la compañía. Una vez aceptado el nombramiento del mediador concursal, se remitirá a los acreedores un plan de pagos de los créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud. Remitirá un plan de pagos. El mediador concursal, junto con el deudor, entendemos, preparará un plan de pagos y lo remitirá a cada uno de los acreedores. El contenido del plan de pagos: una quita que no podrá superar en ningún caso el 25%. Dentro de un concurso la quita podría alcanzar hasta un 50%. Y una espera que no podrá superar nunca los 3 años. Dentro de un concurso los 5. Convocará a los acreedores y al deudor a una reunión que se celebrará dentro de los 2 meses siguientes a la aceptación del nombramiento del mediador concursal. 2 meses después del nombramiento tiene que haberse celebrado. También se prevé en el propio título 10º la posibilidad de aplazar, por motivos justificados, ese plazo. Los acreedores, a su vez, dispondrán de un plazo de 10 días naturales desde el envío del plan de pago para presentar alternativas o modificaciones al plan de pago. Deberán asistir a la reunión todos los acreedores convocados que no hubieran manifestado su aprobación u oposición. En caso contrario, sus créditos se calificarán como subordinados si la negociación fracasa y se declara el concurso del deudor.
importante, se remite el plan de pagos a los acreedores tienen que modificar, oponerse o pronunciarse de alguna forma a este plan de pago. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, habiéndoles sido comunicado expresamente este plan de pago, ellos quedarán como acreedores subordinados y seguramente jamás cobrarán su crédito. El quórum necesario para la aprobación del plan de pago será del 60% del pasivo que vaya a verse afectado por el acuerdo. Un mínimo del 60% de los acreedores, o más bien los acreedores que representen un mínimo del 60% de la deuda del deudor, tendrán que aprobar este plan de pago. O dice la ley un 75% si dentro del plan de pago está la cesión o dación en pago de bienes, siempre y cuando conste el voto favorable del acreedor que tiene esa garantía real a su favor. Es decir, si el bien que se entrega en pago tiene una garantía a favor de un tercero, una hipoteca, por ejemplo, el banco hipotecante tendrá que dar su visto bueno expresamente como acreedor a esa dación en pago. El plan de pago irá acompañado de un plan de viabilidad que contendrá una propuesta de cumplimiento regular de las nuevas obligaciones que se vayan devengando y un plan de continuación de la actividad profesional o empresarial que desarrolla. Es decir, al plan de pago, un plan de viabilidad. En caso de alcanzarse el quórum exigido, el acuerdo extrajudicial de pago se elevará a escritura pública. Y en su caso, en su caso significa si es un empresario, primero lo aprobará el registrador que nombró el mediador, se irá al notario, se elevará a escritura pública y se llevará otra vez al registro. Y si es una persona física, pues directamente, después del nombramiento del mediador, después de haber alcanzado el acuerdo de pago, el propio notario que se haya nombrado será el que eleve a escritura pública ese acuerdo. Después de eso, ese acuerdo será inscrito, se publicará en el BOE, se publicará en el registro público concursal y será inscrito, en el caso de las personas jurídicas inscribibles, será inscrito en el registro mercantil. ¿Cuáles son los efectos del inicio de un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos? Los efectos son muy parecidos a la presentación de un concurso. Dice, no se tramitarán los posibles concursos necesarios. Desde la comunicación del inicio del expediente del acuerdo extrajudicial de pagos y hasta tanto no transcurran los plazos otorgados por la ley para tramitar el mismo, 3 meses desde la comunicación efectuada al registro mercantil o al notario, más un mes adicional en caso de falta de acuerdo para presentar la solicitud de concurso, el deudor no podrá ser declarado en concurso a instancias de otros legitimados distintos del propio deudor o del mediador concursal. El deudor podrá continuar su actividad, pero se abstendrá, aquí sí hay cosas nuevas, se abstendrá de solicitar préstamos o créditos o realizar pagos por medios electrónicos y devolverá las tarjetas de crédito de que sea titular la entidad emisora, al banco. Los acreedores, desde la publicación de la apertura del expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, no podrán iniciar ni continuar ejecuciones contra el patrimonio del deudor durante el plazo de 3 meses, los 3 meses del acuerdo. Esta prohibición se mantendrá una vez aprobado el acuerdo respecto de las deudas anteriores a la publicación de la apertura del expediente y los acreedores con garantía real podrán decidir si inician o continúan el procedimiento, en cuyo caso no podrán participar en el acuerdo extrajudicial de pagos. Los acreedores que continúen con su procedimiento no podrán. También será imposible notar un embargo sobre un bien o del deudor común, sobre un bien que conste en el patrimonio del deudor, siempre que ya se haya anotado con carácter previo, que lo hará el registrador mercantil. Pero si esto fracasa, el mediador concursal va a presentar el concurso. En ese caso, una denominación nueva se llamará concurso consecutivo. ¿Qué es el concurso consecutivo? Pues es aquel que se declara a solicitud del mediador concursal, del deudor o de los acreedores en alguno de los siguientes casos. Imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos. Incumplimiento del acuerdo de pagos alcanzado. O que sea consecuencia de una anulación del acuerdo porque el juzgado de lo mercantil al que le presentemos el acuerdo después diga que ese acuerdo es nulo porque no cumpla la legalidad. Notas características del concurso consecutivo. Apertura inmediata de la fase de liquidación. Después de un acuerdo extrajudicial de pago, nos vamos a un concurso. Después del concurso ya no hay posibilidad de que la empresa continúe con su actividad y alcance un convenio con sus acreedores. Ya lo tuvo con carácter previo a ir al juzgado de lo mercantil. La única posibilidad ya es que liquide su activo y se disuelva. Por tanto, apertura inmediata de la fase de liquidación dentro del concurso con una serie de especialidades, entre ellas las siguientes. El administrador concursal será, salvo justa causa, el que ha sido mediador concursal. El plazo de 2 años para la determinación de los activos rescindibles se cuenta desde la fecha
de la solicitud del deudor al registrador mercantil o notario para que designe al mediador concursal. ¿Qué significa esto? Que el plazo de las acciones rescindibles son aquellas en el que un administrador concursal considera que las operaciones en los 2 años anteriores a la declaración de concurso han sido especialmente perjudiciales para el concurso, pues esas son rescindibles. Si firmamos un contrato en el que solicitamos a una entidad de crédito una financiación por encima del mercado, vendrá un administrador concursal detrás y dirá que eso perjudicó especialmente, esa medida precipitada perjudicó especialmente al patrimonio del concurso y lo rescindirá muy probablemente. Pues aquí igual, y eso es durante los 2 años anteriores. Pues aquí esos 2 años empezarán a contar desde que yo solicité al registro mercantil o al notario, según sea persona jurídica inscribible o sea una persona física, el nombramiento de un mediador concursal. Además, dice, en el concurso consecutivo serán considerados como créditos contra la masa. Créditos contra la masa son aquellos que han de pagarse a su vencimiento y que se generan después de la declaración de concurso, los gastos del expediente extrajudicial y los demás créditos generados durante la tramitación del expediente. Y los acreedores que hubieran firmado el acuerdo extrajudicial no necesitarán solicitar el reconocimiento de sus créditos dentro del concurso consecutivo. Es decir, yo fui acreedor, a mí un mediador concursal me notificó la apertura de este acuerdo extrajudicial de pago, yo me personé, yo discutí o no la propuesta de pagos o el plan de pagos, con lo cual, una vez que yo estuve ahí, dije cuánto me debían, ya no necesito comunicar mis créditos dentro del mes siguiente, que es lo que dice ahora la ley, desde que se publica, desde que se publica el concurso en el BOE, tienen los acreedores un mes para comunicar su crédito. En este caso, si yo ya me personé en el momento anterior, en el momento extrajudicial, ya no necesito hacerlo. Especialidad en el caso de deudor empresario o persona física. Si el concurso se califica como fortuito, es decir, como no culpable, es decir, no consideramos al propio deudor culpable de su insolvencia, todas las deudas que no sean satisfechas en la liquidación, excepto las de derecho público, serán condonadas si los créditos contra la masa, los que hemos dicho que se pagan a su vencimiento y se generan después de la declaración de concurso, y los créditos concursales son satisfechos en su integridad. Todas estas reformas del artículo 21, que modifica todos esos artículos de la ley concursal e introduce el título décimo de esta ley, o el nuevo título décimo de esta ley, son reformas que entrarán, que dice la ley que entrarán en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE. Esos 20 días terminaron el 18 de octubre pasado. La otra parte, la otra gran modificación de la ley de emprendedores que introduce en la ley concursal es relativa a los acuerdos de refinanciación, aquellos acuerdos que las entidades deudoras alcanzan para intentar evitar la situación concursal. Hasta ahora esos acuerdos se alcanzaban siempre dentro de lo que se llama el 5 bis, y lo que se perseguía era, bueno, la ley me da 3 meses, más otro mes más para solicitar el concurso, para yo llegar a un acuerdo con mis acreedores. Si lo consigo y cumple con los requisitos que establece la ley, no me escapo, por así decirlo, de la necesidad de presentar un concurso. Puedo continuar con mi actividad y tengo que cumplir con ese acuerdo. Lo que la ley persigue es que esos acuerdos, que hasta ahora se han venido utilizando un poco espuriamente, son acuerdos que realmente no salvaban al deudor de su situación de insolvencia y que al final lo único que hacían era agravarla, y meses más tarde me veía en una situación de presentar un concurso ante el juzgado ya sin caja, ya con muchos más créditos, y lo único que había hecho ha sido perder 4 meses para intentar solucionar mi problema. Lo que hace la norma, lo que hace la nueva modificación, es establecer una serie de medidas para que se nombre, para el nombramiento de un experto independiente que informe ese acuerdo de financiación, lo lleve al juzgado, lo homologue y al final sirva realmente al fin para el que está previsto. Se modifica entonces el apartado primero de la disposición adicional cuarta de la ley concursal relativa a la homologación judicial de los acuerdos de refinanciación. Se reduce el porcentaje de acreedores financieros que ha de adherirse al acuerdo de refinanciación para que éste pueda ser homologado judicialmente. Se reduce, se facilita. Pasa de un 75% que era antes a un 55% que es ahora. Basta que estén de acuerdo el 55% o acreedores que representen el 55% de mi pasivo para que este acuerdo pueda ser homologado judicialmente. Además, se modifica el procedimiento de designación de experto independiente en el marco de un acuerdo de refinanciación alcanzado con anterioridad a la declaración de concurso del deudor. En el marco de la protección de los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor previamente a la declaración de concurso, ante posibles acciones de rescisión concursal, significa ante el riesgo de que los acuerdos
sean anulados por ser especialmente perjudiciales para el propio concurso y para el patrimonio del deudor y al final no se pueda satisfacer en los términos que queríamos al resto de acreedores, la ley introduce un nuevo artículo 71 bis. Las acciones de rescisión se regulan en el 71, se introduce el 71 bis de la ley concursal, que regula, como decíamos, la designación del experto independiente encargado de emitir un informe sobre la viabilidad del deudor y la proporcionalidad de las garantías otorgadas en el marco del acuerdo de refinanciación. En este sentido, en cuanto al modo de presentar la solicitud, con la solicitud de designación de experto independiente se acompañará la documentación relativa al acuerdo de refinanciación que hemos alcanzado, una relación de acreedores del deudor y de las entidades afectadas por el concurso, por el futuro concurso, por la insolvencia. El modo de presentar la solicitud. La solicitud se podrá presentar antes de que el acuerdo de refinanciación se haya cerrado definitivamente. Hemos presentado un 5 bis, estamos en el seno de un acuerdo de refinanciación, pues antes de eso es cuando yo tengo que dirigirme al juzgado para que me nombre a un experto independiente en el que luego informe sobre ese acuerdo con la finalidad de que ese acuerdo tenga todos los parabienes para que se cumpla y para que la empresa tenga luego viabilidad y cumpla con sus objetivos y cumpla con sus acreedores y cumpla con el acuerdo en definitiva. Incompatibilidad del experto independiente. El régimen de la incompatibilidad de este experto es idéntico al régimen de la incompatibilidad establecido para los auditores en su legislación. Además, no podrá ser nombrado experto independiente los auditores del deudor, los auditores de las sociedades del grupo afectadas, ni quien elaboró el plan de viabilidad adjunto al acuerdo o al proyecto de acuerdo. El plazo para la emisión del informe del experto. El informe se emitirá dentro del plazo señalado por quien lo solicite y, en todo caso, en un plazo máximo de un mes a contar desde la aceptación del nombramiento, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga por causa justificada. El encargo durará si el informe no se emite en plazo, procediéndose por el registrador a un nuevo nombramiento. En definitiva, como comentamos al principio, las dos modificaciones son claras. Primero, un mini concurso, un concurso fuera del juzgado, donde yo pueda proponerle a mis acreedores, cuando digo yo me refiero al deudor común, que pueda proponer reunir a mis acreedores que no sean administraciones públicas, ni acreedores que tengan garantizado su crédito con una garantía real, pueda reunirlos, sentarlos en una mesa, proponerle una propuesta de viabilidad, cumplir con los parámetros mínimos de porcentaje y al final tener un acuerdo con visos de cumplimiento, con visos de que permita al deudor salir de su situación actual y cumplir con su plan de pago, continuar con su actividad, cumplir con su plan de pago. La otra modificación, que un experto independiente informe los acuerdos de refinanciación, para que esos acuerdos, una vez que se firmen, realmente se cumplan. Esa es la única finalidad de esa segunda modificación. Por eso decíamos también al principio que, ¿por qué la ley de emprendedores? Porque yo dudo mucho que una modificación que habla de una empresa en situación de insolvencia pueda ayudar a alguien que quiere emprender una empresa. Yo creo que se ha metido aquí, como se vienen metiendo modificaciones a la ley concursal desde hace muchos años atrás, precisamente por lo que decíamos, porque la ley concursal no se previó para lo que está ocurriendo y como es así, lo único que se está es, en cierta medida, modificando y no quiero decir parcheando porque no creo que sea. Yo creo que el acuerdo extrajudicial o la fórmula de alcanzar un acuerdo extrajudicial que evite ir al concurso no es mala, realmente reduce mucho la tramitación de toda esa solicitud de concurso, que es lenta y que la ley dice que el juzgado del mercantil tiene que declararla en el mismo día o en el primer día hábil siguiente, cuando realmente aquí en Santa Cruz de Tenerife pues se viene tardando, y no es culpa del juzgado sino de la carga de trabajo del juzgado, aproximadamente un mes como mínimo. Aquí lo que la ley da es la posibilidad de que el acreedor reúna el deudor común reúna a sus acreedores, les proponga un acuerdo y una vez alcanzado ese acuerdo se cumpla y no hayamos pasado ni siquiera por el juzgado. Tengamos lo que en un concurso sería un convenio sin haber presentado un solo papel al juzgado más que la homologación. ¿Qué tiene de malo? Lo que tiene de malo es que si yo fracaso en ese intento, puedo dar mi compañía por liquidada. No hay otra posibilidad que el mediador concursal, la figura del mediador concursal, presente el concurso consecutivo. Y el concurso consecutivo ya no tiene las dos variantes que hay en cualquier concurso, que es llegar a un convenio con mis acreedores o liquidar la compañía. En el concurso consecutivo yo solo liquido la compañía. No sé hasta qué punto es bueno. Yo imagino que si yo tengo una compañía con visos de prosperar o con visos de, si llego a un acuerdo con mis acreedores, con una quita, con una espera, y ellos la aceptan
y puedo seguir generando riqueza para cumplir con ese objetivo, yo me plantearía muy mucho si quiero hacer este acuerdo extrajudicial, porque no sé hasta qué punto puedo llegar a ese acuerdo, y si no llego a ese acuerdo puedo dar a mi compañía por liquidada. La otra parte es la que hemos dicho, intentar simplemente que el juzgado de lo mercantil no conozca de un concurso derivado de un acuerdo de refinanciación aprobado que no sirvió para sus fines, por eso nombramos a un experto que nos diga si realmente sirve, si no sirve, nos asesore y al final evitemos lo que decíamos al principio, la carga de trabajo, evitemos que el juzgado del mercantil solo esté atestado de concursos y sin posibilidad de o sin dar abasto con él.